Hola, soy Pastor Luis Medrano y hoy le quiero hablar de la seguridad de que usted puede tener la victoria sobre el pecado y la tentación en su vida. Primeramente, quiero compartirle que es importante saber la diferencia. Hay que reconocer la diferencia entre una prueba y una tentación. Una prueba es dado por Dios para sacar lo mejor de uno y es una chance de hacer lo correcto aunque es difícil. Una tentación es dado por el enemigo y el enemigo lo da para que hagas lo más fácil aunque es malo. Dios da pruebas, el enemigo da tentaciones. La Biblia es claro que Dios no tenta a ninguno, pero el enemigo sí. Y yo creo que en el Evangelio de Mateo capítulo 4 podemos ver esta verdad y la diferencia entre una prueba y una tentación. Entonces voy a leer aquí del Evangelio de Mateo capítulo 4 y vamos a ver, voy a leer. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto es un lugar de prueba para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y en este momento vemos que Dios lleva a Jesús al desierto para estar bajo una prueba. Dios quiere sacar de Jesús lo mejor. Pero ahí en el desierto, como siempre sucede, cuando Dios le da una prueba a uno, el serpiente siempre se acerca para dar sus tentaciones. Dios quiere sacar lo mejor de uno, pero el serpiente, el diablo, el enemigo, quiere hacerte que hagas lo fácil, aunque es mal. Dice la Biblia que Jesús tenía mucho hambre y ahí entra la primera tentación. Dice el versículo 3 de Mateo 4, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En ese momento, hermanos, vemos la primera tentación y vamos a ver si Jesús aguanta para terminar la prueba. La tentación, lo que Satanás está diciendo es, Jesús, mira el hambre que sientes. Dios no le importa, no entiende o no sabe y no va a proveer por tus necesidades. Entonces ya no confíes en el Señor. Tú mismo, con tu propia obra, con tus propias manos, convierte estas piedras y come de tu propio esfuerzo. Entonces la primera tentación es no confiar que Dios puede proveer. Y hermanos, yo creo que esa es la misma tentación que comparte con muchos de nosotros. Tal vez has estado esperando un trabajo y dices, es que espero en el Señor, pero no lo he recibido. O una relación. Estás esperando un esposo, una esposa, que algo sucede, que algo mueve adelante en sus relaciones. Y tienen la tentación de hacer cosas que son fácil, pero no son buenos. O tal vez un plan que tienes para el futuro. En lugar de ser paciente con el Señor, tratas de hacer algo de tu propio esfuerzo solo para caer mal. Pues Jesucristo nos da la respuesta en cómo responder al primer tentación de cuando el diablo dice que no puedes confiar en Dios. Dice, él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la manera que Jesús tiene la victoria, luego le dice, no voy a confiar en tus mentiras, voy a confiar en cada palabra que viene de Dios. Y eso es la palabra de Dios. Hermanos, cuando sientes que Dios no está escuchando, donde tal vez te sientes como no está respondiendo, confíe en la palabra. Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. De ahí viene el segundo
tentación. El diablo luego dice, oh Jesús, ¿entiendes las escrituras? Yo también conozco las escrituras. Y aquí empieza en versículo 5 con la segunda tentación. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En ese momento, hermanos, Satanás trae la segunda tentación y eso es el abuso de las escrituras. Y hermanos, en este día de tiempo hay mucho abuso de la palabra de Dios. No leen versículos en contexto, no hacen sus estudios apropiados, solo llegan con doctrinas o enseñanzas que la verdad solo son justificaciones para hacer algo malo o algo en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, muchos abusos se parecen como el legalismo, donde la gente trata de poner en esclavitud los que Dios ha librado. Y en este momento Jesús responde y dice versículo 7, Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. No vamos a abusar la palabra de Dios, pero vamos a aceptarlo como Dios lo ha dado y vamos a confiar en Él. De ahí viene la tercera tentación. Aquí dice la palabra de Dios en versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí, hermanos, vemos lo que el diablo ha hecho por siglos con seres humanos. Los lleva a un lugar solo y tienen una plática muy íntimo. Y lo que dice el diablo es, mira, yo no le voy a decir al Señor lo que estamos hablando. Y tampoco le voy a compartir a tu familia o a todos los que te siguen. Pero entre tú y yo vamos a tener un secreto. Aunque vives tu vida como cristiano, pones tu máscara de ser una persona buena, usted y yo tenemos nuestro secreto. Y aquí, en la oscuridad, con voz bajo, aquí me vas a adorar en tu vida privada. Hermanos, no sé cuántos miles y miles de seres humanos el enemigo ha puesto en esclavitud con la promesa de un secreto. Hermanos, no confíes en el Señor. No confíes en el Señor de mal, el enemigo, porque Él no tiene ninguna intención de mantener tus secretos. No te va a dar el amanazo que te le va a decir al mundo para que le sigues sirviendo. No confíes en Él. Y por eso Jesús responde y otra vez dice la palabra de Dios que le dijo, todo esto te daré. Dice, todo esto está escrito. Y le dice, vete, Satanás, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, tres tentaciones. La primera tentación es cuando el enemigo dice, Dios no va a proveer por tus necesidades. Hágalo tú. La segunda es, usa la escritura para justificar lo que realmente quieres en tu corazón. Es una mentira. Y la tercera es creer que uno puede tener secretos con el diablo y que no afecten tu vida. Esas son tres tentaciones y Jesús contesta cada tentación con escrito está, confiando en la palabra de Dios. Así es como conquista uno las tentaciones en la vida. Quiero compartirle en este momento el versículo clave que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Por favor, escucha lo que dice. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirlo. Puedes tener la victoria. Unos puntos muy importantes, mira, es número 1, es que la tentación que tal vez estás experimentando, debes de entender que no eres el único. Si usted está luchando con algo, es por seguro
que miles de otros están luchando con lo mismo. Y porque ellos han tenido la victoria, usted también la puede experimentar. También dice la palabra de Dios que Dios no va a permitir más de la tentación de que uno puede soportar. Entonces Dios ha medido y Él sabe que puedes tener la victoria. Él no te va a dar más de lo que puedes soportar. Y en cada tentación, como lo vimos en Jesucristo, Dios provee el camino, el vía de escape. Y el escape siempre es confiando en el Señor, confiando en la palabra de Dios. Dios es fiel. Entonces, hermanos, viendo que Jesucristo tuvo la victoria, miles de otros cristianos han tenido la victoria, usted también puede tener la seguridad de que puedes tener la victoria sobre los pecados cuando confías en la palabra de Dios. Dios va a proveer. Dios es fiel y justo para cumplir lo que ha prometido, y Dios nunca te va a abandonar. Siempre te da una vía de escape. Esa es la seguridad que tenemos. La seguridad que tenemos la victoria sobre la tentación en nuestra vida. Muchas gracias.